Nosotros sabíamos bien lo que significaba tener gente motivada, contenta en los equipos y cuál era el resultado. Bueno, nuestra misión es creer que podemos cambiar las cosas. Y si podemos cambiar un 5%, ya es un logro, ya es un éxito. Y si fue un 1%, también fue un logro. Capta mucho más fácil los mensajes cuando el estímulo es audiovisual, entonces los elementos de video suelen ser muy poderosos. Las comunicaciones al final van a ser efectivas en la medida en que tú adaptes el formato y contenido según tu audiencia. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y podcast en Spotify. Y si quieres continuar la conversación, me puedes buscar en LinkedIn como Fabricio Serna. De seguro, ahí encontrarás material que te puede servir para tu día a día. En este episodio de Cultura Empresarial me acompaña Marcel Garnier. Él es psicólogo organizacional de la Universidad Central de Chile. Tiene un diplomado en gestión de compensaciones y desempeño de la Universidad de Chile, un diplomado de educación en People Analytics de University of Cambridge. Marcel tiene 20 años de experiencia en recursos humanos con un fuerte foco en procesos de cambio cultural, reestructuraciones, desarrollo de liderazgo y gestión de talentos en diversas organizaciones del sector financiero, gubernamental, retail y tecnología como ING Bank, Experian, CMF, Adidas Group y actualmente es director de recursos humanos para la TAM en LG Electronics. Ahora sí, los dejo con esta conversación que tuve con Marcel Garnier. Marcel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Cultura Empresarial. Muchas gracias, Fabri, a ti por la invitación. Nos costó coordinarnos, pero bueno, después de muchos, 104 intentos, aquí estamos. 105 creo más o menos. Muchísimas gracias Eso. sinceramente nuevamente por tu paciencia y por esta reagendada que ya hoy día por fin se concreta. Marcel, antes de empezar a hablar de lleno sobre la vida profesional, yo quería centrarme contigo en algo. ¿Por casualidad te gusta el boxeo a ti? Las artes marciales, ¿dónde viste eso? ¿Lo viste en algún video por ahí? ¿Algo de redes sociales? Acá el equipo hace investigación. Cuéntame un poquito de eso. ¿De dónde Ah, nace? ¿A qué es lo que practicas? a ver, yo tengo 44, bueno, casi 45. En un par de semanas cumplo 45 años y he practicado artes marciales desde los 14. Karate, bueno, y pasé por lo que se te ocurra, taekwondo, jiu-jitsu, capoeira, boxeo, muay thai, qué sé yo. Obtuve mi cinturón negro en karate, es algo que me gusta mucho. Hoy lo practico más de forma autodidacta por falta de tiempo. En casa tengo mi saco, mi equipo y nada, pues, siempre es bueno descargar un poco de energía de esta forma. Al menos a mí me gustan los deportes de contacto, así que con eso me relajo. Qué interesante, qué interesante. ¿Y cómo empieza un día cualquiera en tu vida? Yo sé que tienes dos pequeños hijos, pero ¿tienes dentro de tu rutina diaria el iniciar el día un momento para hacer ejercicio si te lo reservas? Sí, o sea, a ver, al final del día, cuando tienes niños pequeños de 4 o 3 años, o sea, tienes que buscar los espacios, aprovecharlos cuando sea, para mandarte un par de flexiones, y, porque después entre el trabajo y los niños, la familia, te absorben todo el tiempo y ya no paras. Así que nada, pues partes del día, los niños se despiertan un poco más tarde, bueno, en esta temporada ellos están de vacaciones. Entonces, primero me conecto, disparo correos y luego en algún momento busco un espacio para hacer algo de ejercicio. Y ahí, como te decía hace un rato, como me quedo en casa trabajando, vamos a la oficina, va dependiendo de la agenda de la semana. Ujú. Y de cara hacia el cierre del día, ¿hay un momento en donde cortas por completo o eres el jefe que está ahí respondiendo como vayan llegando y tal, o mandando correos en las noches? No existe el corte, no existe el recorte. En algún momento descubrí ese secreto que al menos a mí me hace mucho sentido. ¿Viste recuerdas esta escena de los Avengers cuando Bruce Banner, Hulk, dice que al final su secreto es que siempre está enojado?
No sé si te acuerdas. Bueno, yo soy un poco nerd, entonces por ahí puede que te tire algunas Está bien, está bien. analogías y Sí, referencias del sí. mundo geek. Pero él dice que su secreto es que siempre está enojado. Bueno, mi secreto es que siempre estoy conectado. La gente muchas veces le dedica un montón de energía a tratar de desconectarse de su trabajo. Encuentro Efectivamente. que el esfuerzo de intentar desconectarte podría significar un montón de estrés. Entonces al final yo digo, ¿sabes qué? Además que estoy en un cargo regional, estoy en contacto con países, con distintas zonas horarias, imagínate Corea, que está 12 horas en el futuro respecto de Chile, ustedes con Perú, ustedes están 2 horas antes, entonces al final trato de estar disponible siempre y en el peor de los casos, no sé, te contestaré una boludez porque justo me pillaste en hora de cena y me tomo unas copas y ya está. Pero al final siempre estoy conectado, a la hora que sea, incluso si es fin de semana, no pasa nada, no me estresa, no me complica, me acostumbré, me funciona y, y así la sorteo. Mira, no sé, de pronto estamos por encima de los 70 episodios al aire con cultura y eres la primera persona que dice, yo no me resisto a esto, yo lo abrazo, lo hago parte y resuelvo. Es que claro, pero es que justamente por eso, imagínate lo frustrante, lo decepcionante, lo triste que es que tú le dedicas un montón de esfuerzo a desconectarte y de pronto te entra una llamada, te entra un mensaje y tú dices, oh fuck, tengo que contestar esto. Y se te va todo tu zen al carajo. Entonces digo, no, chao, no quiero que me pasen esas cosas porque es muy probable que ocurra. Entonces digo, filo, chao, no me desconecto, estoy siempre conectado. Ya, Al final dime, dime. no, es parte de los bemoles de trabajar conectado a la Matrix. Si estás conectado a la Matrix, es parte de las reglas de la Matrix. Desde mi punto de vista, al Sí, menos a sí, mí me sí. funciona. No Sí. se lo aconsejo a nadie porque todo el mundo funciona de forma distinta. Pues si a alguno le funciona, fabuloso. ¿Y esto te ha traído consecuencias en casa? ¿En algún momento alguien te han llegado a decir, oye, ya, suelta el celular, no, mira, hoy día es domingo, algo así o no? Buena pregunta, porque tú sabes que a veces las parejas, eh, uno quisiera que fueran un poco más empáticas, más comprensivas. Afortunadamente, mira, si al final esto es como todo en la vida, uno tiene que buscar los elementos de compensación. Entonces, si es muy frecuente, ¿sí? Que tú interrumpes tiempos personales por vainas laborales, claro que te la van a cobrar. Pero si así también dentro de espacios laborales de pronto tú buscas espacios de flexibilidad para estar con tu familia y qué sé yo, bueno, entonces más o menos la balanza se compensa. Yo creo que por ahí está. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no me joden tanto gracias a que también hago un esfuerzo por mantener el equilibrio. Súper bien. Oye, necesito ahora sí hacerte saltar mucho, mucho, muy atrás. Yo sé que probablemente han habido experiencias laborales antes de lo que te voy a preguntar ahora, pero hay un momento en donde que más o menos revisamos con las chicas y decimos, este de pronto es como el parteaguas, ¿no? Tu experiencia en ING, ¿no? Cuando llegas ahí y eres como analista de recursos humanos. ¿Es esa como si eres como el hito con el que se inicia tu carrera profesional? Yo creo que el hito, al menos en mi caso, comienza en una etapa de formación. Yo soy psicólogo, estudié Ujú. psicología, por el mismo motivo por el cual muchos psicólogos estudian psicología. ¿Cuál? Queremos salvar el mundo, de alguna forma, o salvarnos a nosotros mismos. Y ya en una etapa, llegando al fin de la carrera, uno tiene que escoger una especialidad. Ujú. Y en mi universidad justamente se ofrecía la especialización de psicología organizacional o laboral. Entonces desde ahí tú ya te empiezas a preparar mentalmente para lo que va a ser tu trabajo en el mundo corporativo, empresarial, qué sé yo. Te robo un minuto para contarte que este episodio llega gracias a ProLinking, la consultora especializada en gestión estratégica de contenido en LinkedIn. En ProLinking transforman conversaciones valiosas en contenido que impulsa la marca personal y corporativa, construyendo autoridad y visibilidad profesional. Si buscas que tu voz, tu liderazgo, tu conocimiento o tu empresa se posicionen donde realmente importan, ProLinking es tu mejor aliado. Ahora sí,
Volvamos al episodio. Pero teniendo en cuenta Eh, esto, perdón que te corte nada más, pero entonces, ¿nunca lo clínico te había llamado la atención? Siempre me llamó la atención, me sigue llamando la atención, probablemente más temprano que tarde me vuelva a encontrar con el mundo clínico. Quizá termine mis años laborales en el mundo clínico, pero ¿qué es lo que pasa? Probablemente esto es una tendencia que se da en los distintos países de la región, o quizá a nivel mundial. Hay mucho psicólogo clínico. El mercado no es tan amplio para esta gran masa de psicólogos clínicos. Y yo, por otro lado, tenía ambiciones de independizarme y qué sé yo, y más o menos eh, hacer girar esa rueda rápido. Y el mundo de la psicología organizacional es mucho más rápido en ese sentido, ¿sí? Eh, Tú te empleas y es mucho más fácil hacer carrera de forma rápida y puedes estar en una buena posición, atractiva en términos de compensación, mucho más rápido que en el mundo clínico, ¿sí? Entonces, como que por ahí el lado oscuro de la fuerza me atrajo y me fui por el lado de la psicología laboral pensando en que en algún momento iba a tocar bases nuevamente con la psicología clínica. El tema es que cuando eres atraído por el lado oscuro y estás ahí, es muy difícil regresar, porque te acostumbras a un estilo de vida, a un modus operandi, a una forma de operar en tu trabajo. Entonces, no era tan fácil como yo pensaba. Ya llevo 20 años de experiencia, de trayectoria laboral, y ha sido 100% ligado a lo En corporativo. lo corporativo. ¿Cómo fue Mm. esa experiencia de llegar a ING? O sea, ¿qué características tiene ese Marcel jovencito que hacía su ingreso hacia las oficinas? Yo hice mi práctica en una empresa, mi práctica, En Copesa. ¿cómo le llaman? Sí, pasantía, les llaman en otros Sí, países. sí, Mi pasantía, mi internship, mi práctica en Copesa, sí, consorcio periodístico que es un conglomerado de medios comunicacionales. sí. Luego entré a ING, pero yo ingresé realizando una segunda práctica, ¿sí? Mm, Porque yo dije, necesito más experiencia, que es lo que nos pasa mucho a los profesionales jóvenes, o al menos a los de mi época. Hoy día los profesionales jóvenes, los millennials, creen que tienen las respuestas de todo eh, en cuanto ponen un pie fuera de la universidad. En mi época éramos distintos, quizá más inseguros, no lo sé, o más humildes. Se enojarán los millennials que nos escuchan, pero yo dije, necesito más entrenamiento, necesito más experiencia. Y así fue como ingresé a ING con una segunda práctica y luego esa segunda práctica se convirtió en mi primer contrato, mi mi primer primera contrato. experiencia profesional. ING es un monstruo corporativo, una empresa holandesa ligada al mundo financiero, de los seguros, qué sé yo. Y yo la verdad es que me sentía un poco como pez fuera del agua, ese tipo de industria no hacía mucho match con mis intereses profesionales, laborales. Entonces por ahí no lo pasé tan bien. Mm, Me costó, pero yo creo que fue súper positivo cuando tus primeras experiencias laborales no son del todo gratas, cómodas, no son tan alegres. Yo creo que es mejor, es un muy buen entrenamiento, porque así aprendes, ¿sí? Lo difícil de entrada. Eh, Imagínate si fuera al revés, que tu práctica profesional o tus primeras experiencias laborales fueran un paseo en el parque lleno de arcoíris y conejitos saltando por aquí y por allá, y después te cambias y te encuentras con una realidad muchas veces desafiante, hostil, agresiva, qué sé yo, porque el mundo corporativo muchas veces te presenta ese tipo de contexto, ese tipo de desafío. Entonces, para mí fue un poco al revés. Partí con esta experiencia un poco más áspera, pero enriquecedoras de todas formas. O sea, aprendí de mucha gente, conocí gente valiosa con la cual mantengo contacto hasta el día de hoy. Muy buenos profesionales, tutores, mentores, jefaturas que eran muy bien formados, muy bien preparados, ejemplos a seguir que al final uno va recordando eh, luego en su trayectoria. Entonces fue positivo. Eh, Ese fue un poco mi paso por ING. Casi mm. 2 años estuve ahí.
Sí. Luego de eso pasaste por Experian, pero quiero saltarme a esto porque me pareció súper interesante hacia la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo se vive ahí? Es algo que llama mucho la atención. Mira, fue la comisión en esa época, la CMF es un Ujú. organismo público Sí, estatal, exacto. ¿sí? Muy respetado, de mucho renombre en Chile. En esa época se llamaba SBS, Superintendencia de Valores y Seguros, ¿sí? Un mundo de etiqueta, traje, corbata, muchos abogados, muchos Exacto. auditores, Exacto. mucha norma. Y a mí me pareció interesante, postulé a este trabajo, fui seleccionado y entré al mundo público. Yo me imagino que debe ocurrir más o menos lo mismo en otros países. El mundo público es muy distinto al mundo privado, muy, muy distinto. Entonces entré, estuve también en esta experiencia alrededor de 2 años y lo pasé súper bien. Conocí gente muy valiosa, tuve una jefatura también de la cual aprendí mucho, compañeros de los cuales aprendí, pero ya está. Terminé ese viaje y dije, primera y última en el mundo público. Pero ahí además Eh, ahí es súper trajeado, súper cuadriculado, estructurado todo. Súper, súper estructurado y el tema con este tipo de organismos es que no son, no son instituciones de producción, no se vende un servicio, no se vende un producto, no hay un KPI, no hay una necesidad de mantener a la gente motivada persiguiendo una zanahoria, no hay una necesidad de tener métricas de recursos humanos asociadas al desempeño. Entonces, todas las iniciativas relacionadas a medición de cultura, de clima, de evaluación de desempeño, las construíamos en recursos humanos porque nos apasionan ese tipo de cuestiones, pero luego nos encontrábamos con un montón de obstáculos internos, políticos, de ya, ok, pero ¿y esto para qué es? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Se come? ¿Qué se hace con esto? Y ahí yo me iba dando cuenta que, claro, que las áreas de recursos humanos en estos organismos públicos, no todos, quizá hay algunos que serán la excepción, pero al final se da esta tendencia de que las áreas de recursos humanos no tienen mucha cabida en los organismos públicos, porque se mueven más por fines políticos, Por ¿sí? supuesto. Que por otro tipo de naturaleza. Entonces, tú dices, ok, si a ti te gustan los recursos humanos y quieres hacer cosas, ese no es el mejor espacio para aprender. Yo todavía estaba en una etapa temprana de mi ejercicio profesional, entonces yo dije, chuta, si quiero sacar la pelota del estadio, este no es el lugar. Mm. Y así fue como nuevamente me pongo a explorar, a buscar nuevos horizontes y aparece la marca de las 3 rayas. Mm. ¿Y cómo llegas ahí? O sea, ¿realmente estabas buscando o alguien te vio por ahí, te pilló y te janteó? No, de hecho la única vez que me han janteado fue para entrar allí. Todo el resto Claro, claro. de mis trabajos los busqué yo. Postulé a avisos publicados en los típicos portales de empleo y seguí el proceso e ingresé. Esa ha sido mi suerte al menos. Así que nada, Pues probablemente en Adidas no necesariamente eras el practicante porque ya no estabas en ese momento, pero entraste a la parte más base, ¿no? A la parte más baja dentro de recursos humanos, que veías todo, ¿no? Como generalista. tal cual, Ujú. justamente. Y mira, si al final todas las cosas se dan por algo. Cuando yo ingreso a Adidas, mi jefatura conocía la Superintendencia de Valores y Seguros porque ella solía trabajar frente al edificio, ¿sí? De esta entidad pública. Y ella tenía un recuerdo y una idea de que la gente que trabajaba en este lugar era gente muy ordenada, muy estructurada, que era todo muy formal, muy pulcro, muy estructurado. Tenía una impresión positiva de lo que era este organismo público. Entonces, Golazo. me acuerdo perfecto cuando ella me transmite esto en la entrevista, entonces dije, bueno, ella ya tiene un prejuicio positivo Sí, sí, sí. respecto de la gente que ella veía que salía y entraba del edificio donde yo trabajé. Sí. Y eso sumado a una buena entrevista, 3 doritos después había sido seleccionado para este cargo de generalista que tú bien sabes. ¿Cómo fue esto, esta primera, o sea, este contacto, esta primera experiencia ya dentro de la empresa? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando lo recuerdas?
¿Sabes me acuerdo inicialmente cuando me llamaron para informarme que había sido seleccionado? Yo estaba contentísimo porque, a ver, yo soy de esas personas que necesita conectarse con el propósito, con el tipo de industria de la empresa en la que voy a trabajar. Sí, como que ya está. A ver, te lo grafico de la siguiente forma. Me han llamado en dos oportunidades de empresas tabacaleras, ¿sí? Y yo no fumo, y yo no fumo, ¿sí? Entonces fueron conversaciones muy cordiales, pero fue como gracias, pero no podría trabajar con ustedes, por mucho que sean de un gran renombre y muy prestigiosas y que cuenten con grandes presupuestos para las áreas de recursos humanos, es como, no conecto. Entonces, imagínate lo contrario que fue cuando recibo esa llamada de que soy seleccionado para trabajar en Adidas, una empresa que Sí. representa deporte, representa esto de hacer de la vida del mundo un lugar mejor a través de la promoción de este tipo de hábitos saludables. Entonces dije, bueno, qué buena noticia, qué buen paso estoy tomando y esto va a ser importante en mi carrera. Y así lo fue, pues sí, estuve casi 8 años en Sí. Adidas. Entonces aproveché. ¿Recuerdas cuál fue el Dime. primer reto que te dejaron? ¿Cuál fue la primera tarea que llevaste a cabo? No recuerdo muy en detalle. Sí sé que afortunadamente conectamos muy bien con mi jefatura de la época porque me empoderó, confió mucho en mí, me dejó mucho espacio. Entonces yo di mis primeros pasos en Excel, porque me encanta usar Excel. Entonces empecé a armar planillas y hacer análisis y al final desde ahí sale todo, desde hacer buenos análisis, diagnósticos de qué es lo que pasa en un equipo, en un área, en una organización, para luego promover mejoras. Y me acuerdo que hice unos análisis que tenían que ver con las jefaturas de un área de retail, de tiendas propias, y eso se convirtió en planes de acción y por ahí me dijeron, oye, buen trabajo, qué sé yo. Desde una etapa muy temprana, mi jefa me estaba reconociendo por un tema de actitud, por un tema de entregas. Entonces, no recuerdo haber tenido un desafío muy cuesta arriba en una primera etapa. Sí recuerdo lo entusiasmado que estaba de hacer todo, porque es muy fácil enamorarse y apasionarse cuando trabajas en algo que te gusta y en empresas tan entretenidas como lo es Adidas. ¿Cómo es la estructura organizacional? O sea, porque yo tengo claro que tú fuiste como jefe o manager, si quieres, del área de retail, ¿no? De tiendas y Sí. tal, y luego comercial. Pero encima entonces hay una gerencia, un director. Exacto, Vale. había una directora de recursos humanos, Francisca Herrera, ella fue mi jefa durante todo ese viaje, salvo un tramo muy pequeño de mi último periodo en Adidas, y yo ingreso como generalista, y luego mi cargo fue mutando, fui promovido, de hecho, el área empezó a crecer, y mi jefa empieza a buscar esta figura de un gerente de recursos humanos para retail. Y yo estaba en un cargo muy entretenido porque era un cargo de generalista, veía distintas cosas. Y en una primera etapa, este cargo de gerencia para retail no parecía muy atractivo. Vale. Pero de pronto dije, a ver, si me quedo en mi zona de confort y me quedo en el cargo en el que estoy, de pronto me voy a farrear una oportunidad muy, muy poderosa de seguir creciendo en la compañía. Entonces yo no llevaba mucho tiempo y le vendí la idea a mi jefa de por qué era muy buena idea yo quedarme con ese cargo y traer una persona que Claro. cubriera la posición que tenía yo. Entonces le pareció bien y esa fue la primera promoción que tuve como gerente de recursos humanos para las tiendas propias, que era un desafío no menor, porque era Claro. hacerme cargo de toda la operación de recursos humanos para alrededor de 800, después 900, después casi 1000 personas en 40 tiendas distribuidas en todo el país. Entonces, era importante el desafío, era interesante. Pero en ese rol comencé a tener gente a cargo, comencé a aprender de otros subsistemas de recursos humanos, eh, te conectas de otra forma con el negocio porque estás mucho más cerca de lo comercial. Fue muy entretenido. Y ya después de unos años aparece el siguiente paso, que era el de
HR Senior Manager para las áreas comerciales, no solamente el mundo de retail, sino que también las áreas de ventas, el corporativo, de oficina. ¿Sí? Pero ahí cuando ya eres senior manager del área comercial y además después de haber venido desde abajo, eso es lo que me parece más interesante, ya es como la visión del negocio se empieza a ampliar, ¿no? Empiezas más a tener Sí. una capacidad de ser partner realmente y de buscar soluciones y de cómo promovemos esto y finalmente, si es comercial, cómo levantamos las ventas del negocio. Sí. Y es como lo dices tú, desde abajo. Y desde abajo, también desde la mirada de quienes están en la primera línea de una marca retail como los Adidas. Mm, Yo trabajaba con la gente de tiendas codo a codo. Yo me iba a meter a las tiendas y yo detesto los malls, me cargan, pero me gusta más mi trabajo. Entonces iba a los malls, iba a las tiendas los fines de semana, inventábamos reuniones con los equipos de tienda y hablábamos sobre desempeño, sobre liderazgo, sobre clima, sobre carreras, sobre esto y aquello. Y resulta que después veíamos los indicadores de ventas de esos fines de semana y ¡pum!, la rompían. Entonces nos dábamos cuenta de que este tipo de intervenciones funcionaban. Nosotros sabíamos bien lo que significaba tener gente motivada, contenta en los equipos y cuál era el resultado mm. que eso conllevaba. Entonces, cuando ya después trabajas con el corporativo, con las áreas internas, tienes esta sensibilidad de lo que sabes que ocurre en esa primera línea, ¿sí? En ese momento de verdad, que es la interacción con el cliente. Si al final nosotros podemos tener una operación back office fabulosa, una estrategia corporativa súper guau, y reuniones súper fancy, pero al final del día, si tú vas a una tienda y el vendedor te atiende pésimo, Sí. entonces tú te vas a la tienda de al lado y se acabó. Entonces, tienes que estar conectado con esa realidad. Eh, y eso era, yo te diría, lo que tenía muy arraigado, no solo yo, mi equipo también. Nos conectábamos bien, muy bien con lo que pasaba en ese frente, en esa primera línea. Entonces era más fácil después ser efectivo en el trabajo de back office cuando tú tenías ya esta sensibilidad. Hmm. Si pudieses como resumir, para ir cerrando el tema de ideas, pero si pudieses resumir la cultura de la empresa, ¿cómo la definirías? Se nota mucho que es una empresa ligada al mundo del deporte. Entonces, en el mundo del deporte es clave el entrenamiento, es clave el desempeño, ¿sí? Y es clave pasarlo bien también, Mm, disfrutar, mm, ¿sí? Eh, entonces, cuando se conjugan todos estos elementos, uno saca lo mejor de sí. Es una empresa, bueno, yo aún recuerdo a días con mucho cariño, con mucha gratitud, y yo te diría que esos eran los elementos más distintivos que, que me ayudaron también a convertirme en el profesional que soy hoy. Hay un valor corporativo que yo rescato de mi época de días, que es la pasión. No sé si habrán mutado probablemente los valores corporativos, pero eso de trabajar con pasión, con garra y que se note, es algo que te sirve en cualquier lugar. Y era un elemento muy presente en la cultura a días. hmm. Sí, me parece una marcaza realmente, ¿no? O sea, realmente Sí, es la que marca por completo las líneas en temas deportivos, las tendencias en temas deportivos, si quieres, ¿no? Eh, sí. luego de eso ocurre este salto, ahí sí, ahora y además me lo adelantaste ya con un proceso de janteo que te hicieron y te pasas a LG. ¿Cómo fue este viaje? Interesante, desafiante, exigente, retador. Un viaje muy bonito, del cual no me arrepiento, pero para nada, porque fue el salto desde mi zona de confort. En una empresa como Adidas tú estás muy cómodo y tú te puedes quedar muchos años, porque es una empresa muy fácil de querer, es una empresa muy atractiva. Pero por supuesto, como todo en la vida, hay momentos en los que si tú no ves espacios de crecimiento personal, entonces toca tomar decisiones. No te puedes quedar en un lugar solamente porque está bonito. Em, y eso fue lo que gatilla un poco mi salida. Me contactan y bueno, LG Electronics me costó fácil, me costó nada conectar con el tipo de industria, porque también me gusta mucho el mundo electro, ¿sí?
Entonces, como que por ahí dije, esto está interesante. Luego, compañía asiática, ya te contaba que yo practico artes marciales desde hace muchos años, entonces el mindset y la filosofía oriental, que yo ya sabía que no se ve solo reflejada en las artes marciales, sino que en cada aspecto de la cotidianeidad del mundo asiático hay valores y principios y hábitos bien particulares que definen ese tipo de cultura. Entonces dije, algo de eso debe estar presente también en el día a día corporativo, en el día a día de trabajo. Y lo Sobre está? O todo, sea, ¿se ve? ¿Es palpable? 100%, 100%, ¿Cómo qué, por ejemplo? 100%. La disciplina, Vale. el honor, la integridad, eh, y luego todo lo corporativo que está presente en todas las empresas. Y también te hablaba de pasión por Adidas, aquí también está presente. El concepto de desempeño es algo que está presente transversalmente en todas las empresas, al menos las del mundo privado, no sé si en las del mundo público. Eh, pero aquí está presente esto de la disciplina, ¿sí? De el colectivismo, también es otro principio, otro valor que es muy propio del mundo asiático, ¿sí? Em, hay varias cuestiones súper positivas que la verdad es que a mí no me costó nada enganchar porque, como te decía, venía de este mundo de formación de artes marciales. Por ahí algunas personas me decían, "Bueno, pero ¿qué te vas a meter tú a trabajar con coreanos? Estos gallos son cuadrados, son difíciles, son rígidos, son inflexibles". Y sí, de pronto uno se puede encontrar con grados importantes de rigidez, de inflexibilidad, qué sé yo. Pero uno tiene que entender por qué. Cuando yo estaba participando del proceso para entrar al GI, no miento, cuando había sido seleccionado y dije, bueno, tengo que empaparme de la cultura. Entonces me puse a leer, estudiar, a ver videos sobre Corea y rápidamente te encuentras con el motivo del por qué las Coreas se separan. Y al final vas encontrando un montón de información que te hace entender muy bien el por qué son como son, por qué se comportan como se comportan, de dónde vienen sus principios valóricos. O sea, si tú te pones a pensar, la guerra que separó las Coreas terminó el 56, me parece. Con lo cual tú puedes concluir de que los padres o abuelos de quienes hoy ostentan las posiciones de top management fueron hijos de la posguerra o tuvieron la guerra ahí muy presente. Entonces imagínate cómo criaron a esta gente hoy senior que está en posiciones de top management con ese mindset de posguerra, de sobrevivencia en un país que no tiene grandes recursos naturales. Por lo tanto, ¿en qué invirtieron? En educación, en Mm, hacerse inteligente, y de ahí que ostentan lugares bastante altos en cuanto a educación, formación y qué sé yo. Son muy competitivos, eh, es una cultura de alta exigencia, alto desempeño, alta excelencia, de la cual uno puede aprender mucho. Es bien interesante porque tú te encuentras trabajando muchas veces con gente que estudió carreras humanistas, literatura, arte, y hasta el más humanista es un crack para los números, pero a un nivel que uno dice, wow, ¿cómo fue capaz de identificar la diferencia entre un número, entre la slide 12 y la slide 45? Es como, no se les va nada. Entonces te obligan a estar con la guardia arriba permanentemente. Son muy orientados al detalle, muy orientados al número. Y eso está bueno. De pronto nosotros los latinos estamos más acostumbrados, y sobre todo en recursos humanos, que nos gusta lo cualitativo. Muchas veces impulsamos ideas desde lo bonito de un discurso tipo William Wallace y está perfecto. Si logras vender una idea desde ahí, desde lo inspiracional, bien. Pero luego con los asiáticos, con los coreanos, le tienes que meter sustancia, le tienes que meter números, le tienes que meter background. Y no solamente comparado con el año pasado o con la ah, competencia uno y 2. No, métele tendencia de los últimos 5 o 10 años, métele mm. un montón de benchmark y entonces te llevan al siguiente nivel. Lo otro interesante que me llamó mucho la atención y la verdad es que me gusta, no sé, si la meta más desafiante pero alcanzable es 100, ellos te van a pedir 300 y tú vas a decir, pero ¿cómo? Imposible, no sé.
Te pongo un ejemplo, Fabri, ¿tú cuántas flexiones de brazo puedes hacer? Pregunta. Probablemente, no sé, 20, 25, una vergüenza. Ya, 20, 25. En un mes tienes que hacer el doble. Ya. Y tú me vas a decir, pero ay, Marcel, espérate, o sea, deja prepararme, dame 6 meses, dame un año, o sea, tranquilo, no, tienes 30 días y vas a tener que duplicar tu... Entonces tienen ese tipo de desafío, Ya. ¿sí? Te ponen contra las cuerdas, te ponen ahí, tú dices, what the fuck, ¿qué es esto? O sea, cero opción. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces te terminas sorprendiendo de tu propio De lo que resultado. eres capaz, Y de claro. pronto, y quizás no hiciste el doble, quizás no hiciste las 50, pero hiciste 45. Y estás por encima, muy por Y tú encima. dijiste, wow, no, realmente no pensé. Sí. Y tu primera reacción fue de enojo, de, pero qué hijo de, ¿cómo se le ocurre? O sea, ¿cómo no considera esto o aquello, la? Y luego te das cuenta en la práctica que muchas veces te llevan al límite porque no creen en los límites. Hmm. Y es un mindset que a mí me parece muy eh, interesante. Hay que Sí, tener pero cierto aguante, hay que saber poner límites también, porque efectivamente muchas veces te vas a encontrar con desafíos que son incumplibles, pero da lo mismo, le tienes que dar para adelante, como que existe mucho esa filosofía de dale, 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 dale. Yo siempre le digo a mi equipo, porque son culturas corporativas difíciles también. No todos los temas de recursos humanos que funcionan en Occidente, en Latinoamérica, en empresas más sui generis, funcionan en compañías asiáticas. Pues yo siempre le digo al equipo, a todos los equipos de recursos humanos en la región, bueno, nuestra misión es creer que podemos cambiar las cosas. Y si podemos cambiar un 5%, ya es un logro, ya es un éxito. Y claro. si fue un 1%, también fue un logro. Y si fue un 90%, bueno, entonces nos vamos a celebrar y volvemos en una semana. Pero al final hay que empujar con todo eh, y esforzarse al máximo. Y eso, como te decía, es algo que se promueve mucho, mucho en este tipo de culturas corporativas. Me parece súper interesante. Ahí yo tengo una lectura como si, por ejemplo, te necesitas mover todo 10 puntos, es probable que realmente el objetivo no sea 10 puntos, sino sea más hacia 7, pero si te acercas a 10, ¿no? Y superas el 7, estás en el 8, 9, ya esto fue un éxito, ¿no? Absolutamente. Ahora, y nadie te va a decir que fue un éxito. Ves tu No. trabajo. Claro. Eh, Pasa que también son culturas muy militarizadas. De hecho, el servicio militar es obligatorio en Corea porque, en estricto rigor, de hecho, la guerra no acabó. Ellos están en amnistía, están como una pausa. Mm, Yo la última vez que estuve en Corea, fui a un museo eh, y ahí había un salón dedicado exclusivamente a dejarte muy en claro que el riesgo de otro conflicto armado era inminente. Entonces, mm. imagínate cómo eso trabaja en la mente de todo este mundo. Eh, o sea, sin duda se ve reflejado también en su día a día, en su conducta, en su comportamiento. Eh, es bien interesante. Qué interesante. Y acá hay otra cosa que me parece que es además valiosa y que probablemente complementa mucho más el logro de los objetivos y es la idea de los equipos multiculturales y los equipos realmente de diversos tipos, ¿no? ¿Cómo se, Sí. cómo se siente eso y cómo se vibra dentro del G eso? Es muy entretenido, al menos yo lo disfruto mucho. O sea, mi equipo eh, está comprendido por 9 países, ¿sí? Y hay equipos de recursos humanos propiamente tal en los 6 países más grandes de la región: Brasil, Panamá, México, Chile, Colombia, Perú, Argentina también. Entonces, y tenemos una interacción permanente. Evidentemente hay una comunidad coreana también muy fuerte en cada uno de estos países. Yo tengo jefes coreanos. Uno está en Sao Paulo, el otro está en Casa Matriz, en Corea. Hay mucha interacción con el equipo de recursos humanos de Casa Matriz, a diferencia, entre paréntesis, de algunas multinacionales donde
uno tiene muy poca limitada interacción con la gente de casa matriz. Aquí no, hay un equipo de casa matriz muy conectado con todos los países. Yo no sé realmente cómo lo hacen, pero hay mucha interacción. Entonces, es lo que tú mencionas de esta convivencia, esta interacción intercultural, es algo del día a día. Y es muy entretenido porque estás potenciando tu habilidad de comunicacional, de negociación, de persuasión, de empatía, cambiando switch permanentemente porque, por ejemplo, los latinos, ok, tenemos muchos puntos en común, pero también somos muy distintos en un montón de otras cosas. Entonces, cuando tienes que tener reuniones con un equipo de Panamá versus un equipo de Brasil, la interacción, el approach, los acuerdos de pronto pueden tener matices eh, que diferencian un equipo de otro. Pero al final del día, como está esta otra cultura, la coreana, que es tanto más distinta a la de los latinos, entonces al final tiende a ocurrir esto natural, que los latinos formamos como una fuerza, ¿sí? Conjugada Ujú. claro, entre los países de toda la región, y luego buscamos la mejor forma de conectar con el interés, las expectativas, la visión de la comunidad coreana. Mm. Y ellos también, yo te diría que cada vez más hacen mucho esfuerzo por conectar también, por empatizar, por entender el mindset de este otro lado del mundo. Entonces al final resulta, yo te diría que cada día más fácil, pero es muy entretenido, es muy enriquecedor. Amplías mucho tu forma de ver las cosas, la vida. Si tú te relacionas toda la vida con gente que piensa como tú, que Muy tiene tus como visiones, tus paradigmas, entonces ¿dónde están las opciones de aprendizaje ahí? bien. En cambio, cuando interactúas con gente que realmente todos usan lentes distintos y tú te los vas intercambiando y vas rescatando algunas cosillas de por aquí y por allá, está muy buena la experiencia. Qué cool, qué interesantísimo. Em, a nivel de comunicaciones, por ejemplo, ¿cuál es el reto que ustedes crees que tienen? No sé, hace unos minutos, de hecho, hablábamos con un colega tuyo en Ciudad de México y él nos decía, quizás, por ejemplo, el correo electrónico no me resulte tan eficiente porque ya tengo métricas que me dicen que muchos trabajadores lo mandan a spam directamente, muchas cosas relacionadas a comunicación de recursos humanos, pero sigue siendo, digamos, de todas maneras como el clásico y en el que tengo que apoyarme y tal, ¿no? ¿Qué canales de comunicaciones ustedes prueban más allá de los tradicionales? Mire, yo personalmente soy muy visual, Mm. y el lenguaje para nuestro principal stakeholder, que es el coreano, es mi jefe coreano, o el top management, que es coreano, es el número, ¿sí? Entonces, esa tiene que ser la estrategia. Mm. Ahora, nosotros no le comunicamos solamente a esa audiencia, tenemos que comunicarle a todo el mundo. Claro. Entonces, al final tenemos que estar adaptando nuestros estilos de comunicación, el formato, el contenido, dependiendo de la audiencia. Entonces, apretamos todos los botones que se te ocurran, todos. Desde el correo más estándar hasta la infografía más wow, hasta el análisis en Excel, eh, la sábana gigante, donde tú puedes buscar la data que a ti te acomode, o lo mismo convertido en un dashboard interactivo súper atractivo, o lo mismo integrado con inteligencia artificial, o presentaciones con gama, o de todo. O sea, realmente lo que se te ocurra. Yo creo que la gente finalmente capta mucho más fácil los mensajes cuando el estímulo es audiovisual. Entonces, los elementos de video suelen ser muy poderosos. Y eso es lo que empezamos a hacer desde el año pasado, empezar a crear contenido de ese tipo, principalmente para la audiencia latina, ¿sí? Eh, por ejemplo, para fines de onboarding, capacitaciones, ese tipo de cuestiones, empezamos a crear material de onboarding. Eh, pero más allá de si usas videos, si usas textos, si usas imágenes, para mí lo central tiene que ver con lo central del contenido, ¿sí? Con llamarte la atención, Mm. ¿sí?
Y yo te Con puedo llamar la capturarte, ¿no? atención Dices. con capturarte, exacto. Entonces yo te puedo llamar la atención de manera efectiva, según yo, de dos formas. Pueden haber 32 formas, pero a mí las que más me gustan son dos. Uno, con datos, Hmm. pero datos crudos, datos fuertes, datos interesantes, datos que te digan, wow, no había caído en cuenta que la mitad de la gente que renuncia en X país no alcanza a durar un año, por darte un ejemplo. ¿Sí? Eh, entonces, cuando pones el número, el dato sobre la mesa, es más fácil captar la atención. Y un dato que, por supuesto, les haga sentido. Y otra estrategia que también funciona mucho, por supuesto, dependiendo de cuál es el tema sobre el cual te estás refiriendo, pero funciona mucho el usar el sentido del humor. Hmm. O la ironía o el sarcasmo de forma amistosa, me refiero, ¿sí? O sea, la idea es sacarte una sonrisa para captar tu atención, para que participes de alguna iniciativa, de alguna actividad, de algún algo, ¿sí? Para removerte un poco. Eh, yo creo más en eso, yo creo que las comunicaciones al final van a ser efectivas en la medida en que tú adaptes el formato y contenido según tu audiencia. Eh, y bueno, y si toca mandar la información de formas distintas, bueno, toca hacerlo. Mm, Y mm. si aún así no te hacen caso, bueno, entonces vas, te plantas ahí al lado y no sé, eh, envía el mensaje que quieres transmitir, pero ahí nosotros los de recursos humanos tenemos la obligación de ponernos creativos y buscar la forma Mm. más efectiva, no matter what. Sí, y sé también que tienen o no sé si es que sigue al aire, pero hubo esta iniciativa del podcast del Fun Talk y que en algún momento fue CEO Fun Talk. Se sentaron con el CEO a Sí, conversar un rato. ¿Cómo va esa iniciativa? mira, estaba súper interesante. Este Fan Talk, claro, eran dos o tres ocasiones en el año en las que eh, hacíamos esta grabación en un estudio, como Sí, si fuera un programa, y nos dirigíamos hacia toda la región, ¿sí? Hacia todos los países, transmitiendo las prioridades de negocio y las grandes estrategias, cosas relevantes que estuvieran pasando en el mundo de recursos humanos, qué sé yo. Esto está interesante porque y es necesario. O sea, al final en todas las encuestas de clima, cultura, en todas las empresas muchas veces la gente dice, quiero estar más enterado de para dónde va la organización, de cuál es el norte, de cuál es la estrategia y qué sé yo. Y por mucho que quizás se la hayan compartido en algún mailing o algún newsletter o lo no, que sea, no, aún así de hace pronto falta. se les fue, Sí, claro, no la leyeron. Entonces sí, nos pareció súper atractivo este formato que tampoco fue invención nuestra, fue una importación de una idea de casa matriz, porque el CEO global anterior tenía este hábito, le gustaba mucho compartir este tipo de videos. Entonces, sí, al menos hasta el año pasado teníamos nosotros también esta práctica y la verdad es que siempre fue muy entretenido, estábamos en este sí. estudio, yo era un poco el maestro de ceremonia, quien presentaba era por supuesto el líder de la región, Mr. Song, el Region CEO para toda Latinoamérica, entonces había un set de preguntas, tarjetas, por ahí bromeábamos, improvisábamos un poco y lo Sí. pasábamos bien. Era algo bien power, nos asegurábamos un poco de que la gente tuviera un bálsamo de, bueno, cuáles son las prioridades de negocio, qué es lo que está Sí, sí, pasando, para sí, dónde vamos. sí. Sí, súper Sí. interesante. ¿Ah? Ahí solo para apuntalar algo, una de las cosas interesantes desde la experiencia de nosotros como productora es que lo que funciona mucho más o lo que hace que realmente sea como el detonante es la recurrencia, ¿no? Usualmente, o sea, yo sé que el esfuerzo de sentar al CEO, de robarle una hora es inviable más allá de que lo puedas hacer, robárselo realmente trimestralmente o semestralmente y tal, pero Mm, realmente lo que podría funcionar es quizás tener otros gerentes de área, ¿no? Que sean como los que te ayuden a tener la recurrencia o migrar esa a la inversa, ¿no? Que tengas como el gran video hecho 3 veces al año, pero el resto de contenido que sea solo en versión audio, que era lo que nosotros probamos con muchos clientes y funciona súper bien porque eso hace que eso solo funciona por volumen, ¿no? Por el sí, número de episodios que tienes al aire y cuando la gente va y sí, se sí, sí, engancha en uno y hay otro y hay otro y hay otro y hay otro y van escuchando diferentes sí, episodios de diferentes temas y de sí, diferentes regiones, además como tienen ustedes de diferentes puntos del sí. mundo podría funcionar súper bien, ¿no? Eso hay como una idea. Marcel, Buenísimo. en los próximos meses, ¿cuál es el proyecto que te quite el sueño? ¿En qué andan? Uf,
siempre tratando de arreglar el mundo, pero nada, la canción que hoy día suena en el G probablemente es la canción que está sonando en muchas empresas. Hoy estamos viviendo una situación desde el punto de vista macroeconómico bastante desafiante, ¿sí? Particularmente para nuestra industria, eh, el aterrizaje de las compañías chinas también nos ha llevado a ponernos creativos. Los chinos son súper agresivos. Hace no mucho leía unos indicadores de la industria automotriz en Chile particularmente. O sea, hubo una época, probablemente en Perú también debe haber sido similar. Hubo una época hace no tantos años atrás en que lo chino era percibido como low De cost, mala calidad, sí, low efectivamente. quality, pero hoy día yo te diría que eso va quedando cada vez más en el pasado. El mundo automotriz hoy día en Chile está plagado de marcas chinas, tienen alrededor del 30% de participación de mercado. Es algo que quizás hace 10 años jamás nadie habría pensado. Eh, y recuerda también lo que pasó, porque esto sé que ocurrió a nivel regional. Sony solía ser la marca top one número uno en cuanto a electro, televisión, audio. Y en algún momento Sony empieza a desaparecer cuando llegan los conglomerados coreanos, cuando aparece Samsung, cuando aparece LG. Sony sigue existiendo, pero ya no es el top de línea. Tú no te vas a comprar un televisor Sony hoy. Siguen siendo fuertes en audio, en otro tipo de categorías, pero perdieron mucho terreno cuando llegaron los coreanos. Y ahora que están llegando los chinos, nosotros estamos enfrentando un poco un escenario similar. Ujú. Eh, entonces ahí nos tenemos que poner creativos. ¿Cómo hacemos nuestros procesos más eficientes? ¿Cómo eficientamos también nuestra estructura en términos de costos? Eh, Estamos enfrentando este tipo de desafíos, ¿no? Entonces yo te diría que eso es lo que se viene un poco en el horizonte más cercano. ¿Cómo hacemos un mejor trabajo de una forma más inteligente, más rápida, más asertiva, más efectiva? Mm. ¿Cómo mejoramos la productividad? Y al mismo tiempo, ¿cómo mantenemos a la gente contenta, motivada, con Mm. ganas de sacar la pelota fuera del estadio? Difícil, difícil. Desafiante, sí. ¿Lo vamos a lograr? Tenemos que creer que sí. Para eso estamos. Si fuera fácil, lo haría cualquiera. Sí, sí. Y, no, y ahí me quedo solo con esa idea que dices, ¿no? Requiere de parte de los equipos, además el equipo tan diverso que tienen ustedes, de muchísima creatividad, ¿no? Muchísima creatividad. Sí. De ver cómo darle la vuelta. Sí, Art Attack, mucho Art Attack. Sí. Yo vengo acostumbrado al Art Attack. Ya desde días había mucho Art Attack, de hacer grandes cosas con lo que tienes en el bolsillo. Y estoy acostumbradísimo y me gusta, en realidad. O sea, también me encantaría tener grandes presupuestos para contratar a Elon Musk a que nos venga a dar una charla Sí. sobre, no tengo idea. Pero nada, al final yo creo que cuando tienes los talentos y la creatividad y un par de herramientas, puedes hacer grandes cosas. Perfecto, Marcel. Oye, nada, te agradezco muchísimo el tiempo. Quiero solo terminar con una última pregunta que no tiene nada que ver ya con lo profesional. Probablemente dentro de algunos años, Mila y Matías se van a topar con esta conversación y se van a sentir súper orgullosos de escuchar a su padre en esta entrevista. Si pudieses dejarles un mensaje escondido aquí, ¿qué les dirías? Uf, ¿cómo irá a ser el mundo cuando ellos estén metidos en este tipo de espacios de plataformas? Les diría, there is no fate but what we make. Soy un geek, te acabo de tirar otra frase geek de Terminator 2, que es la frase de Sarah Connor cuando escribe Pobre por ahí. Matías y pobre Mila que van a tener que ir a ver esa película para entender. No, y van a ver Terminator 1 pronto y van a quedar tan traumados como quedó el papá cuando yo Terminator 1 muy joven. No, no sé qué les diría, quizás cómo va a ser el mundo en esa época. Pero sin duda va a ser muy distinto la tecnología, va a ser algo muy distinto a lo que nosotros hoy estamos imaginando. El tema de la inteligencia artificial está avanzando a pasos exponenciales. No sé si habéis visto
las máquinas, los robots que hoy día están sacando Ujú. no son tan caros. O sea, todo lo que has visto en las películas va a empezar a, me refiero a estas cosas de tener una máquina que te haga las labores domésticas en tu casa. O choferes operados por control remoto, o cuando estén en el mundo de la medicina. Ojalá no se metan nunca en el mundo militar y de defensa, porque ahí sí que pueden pasar cosas poco felices. Y yo creo que va a cambiar mucho el mundo. Yo creo que hay que estar preparados y nada, con los pies bien en la tierra. Y cuidar la tierra, cuidar el planeta, Vamos, que no tenemos otro. vamos a ver, Mile y Matías, cómo reciben, cómo será esa época cuando reciban este mensaje escondido que les estamos Van a dejando. decir, el papá está loco. O de repente se cumplió su profecía, ¿no? O quizás sí. Vamos a ver. Ya está. Perfecto. Marcial, te agradezco muchísimo de corazón este espacio que nos has De ofrecido. nada, Fabri. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo también para ti. Marcel Garnier y el G Electronics son unos grandes representantes de lo que es la cultura empresarial. Un abrazo, Marcel. Así terminó mi conversación con Marcel. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal en YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Producido por Decibelio 85.